Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de cambios ministeriales. ¿Qué es lo que se viene? Si es que se viene algo y si es necesario o no es necesario o urgente para el gobierno de Dina Boluarte hacer cambios ministeriales. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de un trámite que espero que usted no tenga que afrontar. Porque renovar un pasaporte o sacar un pasaporte en el Perú se está convirtiendo en un asunto mucho más complejo de lo que a simple vista parece. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores y hoy empezamos con Prestamipe, prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo o garantía hipotecaria desde 20,000 soles o a factoring y obtén en cuestión de horas, obtén liquidez, en cuestión de horas, ingresando a prestamipe.com. Muy bien, y vamos con el programa. Cambios ministeriales. La República tuvo acceso a información, de así lo ha publicado hoy, que indica que serían hasta 6 cambios en el gabinete que preside el señor Adrián Sen. Estarían evaluando hasta 6 cambios en su gabinete ministerial. De acuerdo a la información a la que ha accedido la República, el que evalúa es el ministro de Justicia, el señor Arana. Eso coincide con la información que escuchamos en el audio negado de viva voz del señor Santibáñez, que es, según lo que le dijo al capitán Junior Izquierda, Arana es el que, digamos, la asesora, así le dijo, guía a Dina Boluarte. Pues parece que su peso es importante dentro del gabinete y está evaluando currículums. ¿Qué ministros se van? Pues se habla, de acuerdo a esta misma fuente, de la salida del ministro de Economía. El señor Arista, como ustedes saben, no ha tenido el peso, hay que decirlo, suficiente como para enfrentar al Congreso de la República. El Consejo Fiscal ha dicho varias veces ya en los últimos meses que ve con preocupación la situación de gasto público en el Perú, la mayoría de este generado por leyes del Congreso de la República, que se siente muy empoderado, dado que el Tribunal Constitucional les ha dicho, violando la Constitución, que tienen iniciativa de gasto. Arista podría irse. ¿Quién más? El ministro de Agricultura está en la lista. El ministro de Agricultura se hizo famoso, si no, ni lo recordaríamos, por decir que en el Perú, hasta en el pueblo más pobre, se come siempre de manera contundente, negando las cifras de la FAO sobre inseguridad alimentaria. Y cuando se le hizo ver, pues señaló con total desparpajo que él no come en la noche. Y como él no come en la noche, él no puede decir que está en inseguridad alimentaria, ¿no? Aunque usted no lo crea. La inseguridad alimentaria es un concepto por el cual se mide si la población ha tenido 3 comidas diarias y su perspectiva es seguirlas teniendo. Por lo tanto, si una familia no come en algún momento, sea una comida al día o un día sin comer, se considera que esa familia está en inseguridad alimentaria. Y cuando tú tienes a medio país en esa situación, tendrías que ocuparte del tema si eres ministro de Agricultura. Bueno, se va. ¿Quién más está en la lista? La ministra de Cultura, lo cual es, hay que decirlo, bastante extraño, porque es muy cercana a la presidenta de la República. Ha sobrevivido ya a varias crisis en su sector. Pero parece que la pifiada el día de la inauguración del Festival del Cine de Lima tuvo sus consecuencias. Donde sí ya tuvo consecuencias, hay que decirlo, es en el incremento del precio de la tasa que se paga para que el ministerio declare un espectáculo como espectáculo cultural no deportivo. Costaba 70 soles y ha subido a más de 300 soles. Está molesta con los artistas, la señora ministra. Pues parece que se va. También la ministra de la Mujer, que se hizo famosa por esta historia de las prácticas culturales y por no defender al Ministerio de la Mujer. De eso vamos a hablar en un instante. También
se habla de un cambio en el Ministerio de Comercio Exterior. Y por último, y no menos complicado, un cambio en la misma presidencia del Consejo de Ministros. El señor Adriancén, que se convirtió en el minimidio Tarola, no ha sido Tarola ni de casualidad. Su capacidad para tomar decisiones de gobierno es poca y casi todo su trabajo ha estado centrado en defender los estropicios de los miembros de su gabinete, incluyendo al del ministro del Interior. ¿Quiénes podrían ser sustitutos de Adriancén? Agárrense. El ministro de Relaciones Exteriores, el señor Javier González Olachea, o el ministro de Educación, Morgan Quero. Eso es lo que se está discutiendo. Esperemos que no sea sino una pesadilla en realidad. Los ministros son francamente malos en muchos sentidos y cambiarlos en realidad no va a cambiar en nada. Muchas veces se hace para que haya un refresco, nuevas caras, pero las nuevas caras pueden ser, y eso lo hemos probado muchas veces los peruanos, ciertamente peores que las anteriores. Siempre es eso posible. Pero hay más sobre cambios en los ministerios. Por favor, lo que sigue. Ayer, si me ayudan, por favor, se conoció que el Ministerio del Interior pagará 120.000 soles por la defensa del ministro Santibáñez. La investigación versa sobre sus actividades como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, no como ministro del Interior. Por ese caso se ha contratado el estudio del doctor Caro por 120.000 soles. El doctor Caro ha dicho que sí, pues esos son sus honorarios. El doctor Caro es caro, pero este es un caso. El señor Santibáñez tendría que estar en la lista de los que se van, si es que va a haber un cambio en el gabinete, ¿verdad? Y vaya, que debería irse. Pero ha salido a decir que no, que su renuncia no, que no ha renunciado, no ha presentado renuncia ni nada por el estilo. Esto es lo que nos va a costar un caso de cuando no era ministro. Luego hay que contratarle abogado para los otros casos en los que ya se está defendiendo. Y en esos otros casos, que son los que tienen que ver con sus conversaciones con el capitán Culebra y sus aseveraciones sobre que la presidenta de la República quería volarse la DIVIAC, ha dicho que esa no es su voz, que no puede negar el almuerzo. Mira, pues sería mucho, ¿no? Hay testigos, los han visto, hay vouchers de pago, hay todo, ¿no? El local, todo existe, la fecha. Sí, 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 que la reunión existió. Pero que el oficial con el que se reunió, que él consideraba su amigo y habló en ese sentido, es ahora un oficial de una dudosa trayectoria. Entonces, si es de una dudosa trayectoria, ¿por qué almorzó con él? Porque era su amigo. Su testimonio, ¿eh? Era mi amigo, yo almorcé con él. A los 3 o 4 días de haber sido juramentado como ministro, se reúne con un capitán de la policía que según él tiene dudosa trayectoria, siendo ministro. ¿Ah? ¿Ah? Y quiere centrar el debate en que no es su voz. Ya lo ha mencionado Carlos Álvarez, felizmente. Pero todos sabemos que sí es su voz. Y los actos posteriores de persecución y sometimiento de disciplina a los miembros de la DIVIAC son justamente los actos que le anuncian en esta conversación. ¿No lo van a cambiar? Pues parece que no. Para subir, todo vale. Y la otra noticia que tiene que ver también con cambios ministeriales la confirmó ayer el ministro Julio de Martini, que ha confirmado que 4 ministerios se convertirán en 2. ¿Por qué? Porque sí. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, nos da lo mismo. No hay ninguna razón técnica. Lo que ha dicho es que el MIDIS y el Ministerio de la Mujer se van a fusionar. Esto que 4 se van a convertir en 2, ya lo había dicho Dina Boluarte el 28 de julio, pero como habló 5 horas, ¿no es cierto? Nadie la escuchó. Y sí, un grupo de ministras
ex ministras del Ministerio de la Mujer han venido levantando este tema durante varias semanas diciendo esto no puede pasar. No hay ninguna razón técnica, ninguna. El objeto de cada uno de estos ministerios, su misión, su visión, difieren radicalmente. No es lo mismo atender mujer y poblaciones vulnerables, niños, ancianos, afrodescendientes, comunidades nativas, etcétera, que atender inclusión social. No es lo mismo programas para sacar a la gente de la pobreza o aliviar la pobreza e incluirlas en un programa de desarrollo que atender los problemas que tienen poblaciones vulnerables. ¿Vulnerables a qué? Al machismo, vulnerables al delito, vulnerables al abandono, etc. No es lo mismo. Pues. No hay ninguna razón técnica. Ninguna. Lo han dicho todas las exministras que han sido consultadas en la materia. Entonces, ¿a quién se quiere satisfacer? Probablemente al partido Renovación Medieval que tenemos en el Congreso de la República, donde un grupo de pastores evangélicos no quieren pues, que las mujeres tengan derecho ni siquiera a tener un ministerio que lleve la palabra mujer en su título. Malditas mujeres, ¿no? Es lo único que les falta decir. ¿No se acuerdan en la campaña? La mujer tiene que ser ayuda idónea para el esposo. Bueno, ahí tienen. La otra pareja de ministerio es un misterio. Hasta ahora no sabemos qué otra pareja van a emparejar. Hasta ahora es un misterio. Y el Ministerio de Infraestructura, que tanto le interesa al gobierno, no es más que desmantelar programas, ¿no es cierto?, de transportes, de vivienda, de agricultura, y juntarlos nuevamente en una confusión que podrá operar de acá a 2 años, y de acá a 2 años este gobierno ya no va a estar. Esperemos que ya no esté. De acá a 2 años este gobierno no debe estar. Entonces, ¿de qué cambios estamos hablando? Como ven, no se van los que se tienen que ir, se van los que han hecho, sí, mérito suficiente para irse, o que tendrías que cambiar todo el gabinete, incluyendo a la presidenta también, para tener un cambio de verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con la historia de un trámite, porque hay muchos peruanos que están sufriendo por esto y se habla poco. Y como los congresistas están en semana de representación y han metido poco la pata ayer, vamos a dedicarnos a este trámite que depende también de el ministro Santibáñez. Muy bien. Pero antes vamos con la pausa. Camisea. Durante 20 años, Camisea ha sido parte esencial de nuestras vidas, trayendo energía limpia y contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Conoce más en el siguiente video que llega con el auspicio de Camisea. Querido Perú, hoy, mirando hacia atrás, recordamos todo lo que hemos recorrido juntos. Desde hace 20 años, el gas de Camisea está presente en la vida de millones de peruanos. Este 2024, renovamos nuestro compromiso de seguir siendo esa energía que nos une y conecta. Si es gas, es de Camisea. Muy bien, vamos a hablar de trámites de último minuto o cómo sacar un pasaporte en el Perú. Lo primero que les tengo que explicar es que obtener un pasaporte no es un favor que te hace el Estado peruano, no es una concesión, no es algo que tú pides y se te da, no. Es un derecho constitucional que tiene que ver con la libertad de tránsito, que tiene que ver con el derecho a la nacionalidad, que tiene que ver con el derecho a la identidad. No te pueden negar una partida de nacimiento, no te pueden negar un DNI, no te pueden negar un pasaporte. Es tu derecho. Evidentemente, el Estado tiene que organizar un servicio para brindar estos documentos. Y evidentemente, el servicio puede tener un costo. Pero de acuerdo a las leyes del Perú, lo que se te cobre por el servicio tiene que ser más o menos lo que este cuesta. Nada más. Muy bien.
Dicho esto, está claro que el Estado peruano tiene que organizar un servicio para que se entreguen pasaportes de manera oportuna y racional, cobrando una tasa, así se llama tasa, que tiene relación con la prestación del servicio. Muy bien. Después de mucho sufrir, hay que decirlo, durante décadas para obtener un pasaporte, porque yo me he comido todas las colas en migraciones, finalmente, hace unos 10 o 15 años, comenzamos a tener un sistema muy ordenado. Sacar un pasaporte era un asunto muy sencillo. Se modernizó migraciones, como se modernizó la RENIEC, como se modernizó la inscripción de los niños al nacer, las partidas de nacimiento. Para bien, para bien. Otros trámites como brevete han tenido sus días buenos y sus días malos. Ha habido épocas muy sencillas y épocas muy complejas. Pero los trámites que mayoritariamente hacemos los peruanos se comenzaron a modernizar para bien. A mí me tocó sacar pasaporte en diciembre del año 2019, antes de la pandemia. Había una agencia de migraciones en el Óvalo Gutiérrez, me quedaba cercana. Ibas temprano, a las 7 de la mañana, no había ninguna cita, había un grupo de gente. Empezaban a atender a las 8, normalmente a las 9 ya habías terminado el trámite. O antes, regresabas 3 horas después y recogías tu pasaporte, pagando una tasa en el Banco de la Nación que estaba también ubicado en el mismo local. Dificultad mínima, mínima. Habían días de más demanda, por supuesto, y días de menos demanda. Y ese era un local, el de Breña también seguía abierto. Es decir, el trámite funcionaba regularmente. Llegó la pandemia. Y con la pandemia perdimos muchas cosas. Era evidente que el Estado no podía seguir atendiendo y además las fronteras del Perú se cerraron entre marzo del año 2020 y entre agosto del 2020. Por lo tanto, trámites de pasaportes eran hasta innecesarios porque nadie podía entrar ni salir, salvo los vuelos humanitarios de emergencia para salir de Perú, para extranjeros mayoritariamente. Muy bien, hasta ahí, clarísimo, ¿verdad? Pero regresando de la pandemia, se suponía que todo se comenzaba a normalizar. Lamentablemente, el regreso fue con cita. ¿Para qué? Para que la gente no se juntara, no se aglomerara. Muy bien, se entendía que era con cita. Llega el gobierno de Castillo y siguieron las citas, pero el asunto se agravó, porque eran tan incompetentes que tuvieron un problema de importación de las libretitas para pasaporte y una escasez espantosa. Y simplemente el gobierno de Pedro Castillo no podía entregar un pasaporte. La escasez se ha solucionado, pero se han quedado con las citas. Sí, señor, acá no hay ninguna pandemia, pero Migraciones trabaja con cita. Bueno, puede ser razonable. Han tenido una demanda inmensa. Hay que recordar que más de 1 millón de peruanos se han ido en los últimos 3 años del Perú para no volver. Muy bien. Cita. Pagas la tasa primero. Puedes hacerlo en Págalo P, no hay problema, todo esto es digital. Y luego tienes que entrar a una web de migraciones a sacar la cita. Y no hay citas. Punto final. A veces en la madrugada abren así y ahí consigues una cita. Entonces, bueno, no importa, no hay cita ahora. Bueno, quiero para el próximo año. No, tampoco. Para dentro de 2 años, tampoco. No hay forma de agendar hasta el infinito ninguna cita. Entonces, ¿por qué nadie se queja? ¿Por qué nadie protesta? Ah, porque te sale este mensaje. Este mensaje es importantísimo, por favor. Y dice así, migraciones, ¿ah? Esto es migraciones. Aviso importante, todas las citas en esta oficina están reservadas. Intente más tarde o elija otra sede. Todo esto es mentira, no hay ninguna sede ni más tarde. Para obtener pasaporte sin cita, en las oficinas de migraciones presentando su boleto de viaje internacional dentro de los próximos 2 días hábiles al vuelo, en el aeropuerto Jorge Chávez, con su boarding pass dentro de las 8 horas previas a su viaje. Entonces sí, tú, que eres ordenada, como yo, si mi pasaporte vence en diciembre, en agosto debo hacer el trámite porque la mayoría de los países te piden un pasaporte con 6 meses de vigencia para entrar al país.
¿verdad? Bueno, te reventaste, porque tienes que esperar al día, 48 horas antes, para ir a sacar tu pasaporte. En un país donde hay huelga, declaran feriado, y nunca sabes si te van a poder atender o no, que te la juegas. O te vas con el boarding pass a pararte en el aeropuerto 8 horas antes. Las personas que son ordenadas, que planifican su vida en el Perú, son penalizadas, perseguidas, torturadas. Tienes que ir 48 horas antes. Y cuando vas, porque he consultado con mucha gente, no hay nadie. Oye, rapidísimo, no hay nadie. No hay cola, no hay nada. Claro, claro, se han decidido que este es el sistema. Pero ¿por qué podría ser este sistema el sistema y no el que teníamos en 2019? Ah, porque acá viene la noticia importante. Tú quieres cita, llamas a un tramitador, te cuesta entre 200 y 300 soles adicionales. En el día tienes la cita. Los interesados entonces en que tengamos este mamarracho del sistema que niega mi derecho constitucional a tener un pasaporte, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes creen que son? ¿Por qué ese tramitador sí tiene cita? La que quieras, ¿ah? ¿Por qué? Ah? A ver, explíquenme ustedes. Porque el sistema es corrupto a vista y paciencia de todo el país. ¿Qué tenemos que hacer? Abolir la cita, porque es un mecanismo de corrupción. Nadie se queja porque a las 48 horas antes sacas tu pasaporte y bueno, ya tienes tu pasaporte y ya chao, me olvido del tema. Tenemos un mecanismo de corrupción. No las voy a poner, pero me han pasado publicidad. Publicidad, llama al teléfono tal, WhatsApp en el día. Todo legal, ¿ah? Todo legal. Te conseguimos tu pasaporte, tu cita al toque. Pagas el derecho en el banco, llevas tu DNI, ya está, todo, te lo hacemos al toque. Eso en todas las redes sociales, ¿ah? En Twitter, en Facebook, en Instagram, la que tú quieras. Y claro, ustedes dirán, ay, Rosa María, ¿por qué no pagar los 200 soles? Que sería lo más fácil, ¿verdad? Sería lo más fácil. Vivir en un país con corrupción institucionalizada es lo más fácil. Si tienes la plata, por supuesto. Si quieres viajar por tierra a Chile, Argentina, para quedarte con el ánimo de ser residente en esos países, tienes que salir con pasaporte. Pero esa gente no puede salir del Perú si es que no paga un ticket de avión. ¿Por qué? Estos pasaportes de emergencia, que son el trámite regular, ¿ah? Solo se dan con ticket de avión. ¿Y de quién depende Migraciones? Del ministro Juan José Santibáñez, por supuesto. A él y a sus antecesores les interesa un pepino. Yo le sugiero a alguna universidad que tenga una clínica de Derecho, en las facultades de Derecho, que tomen este tema. Es un lindo caso para un amparo. Un lindo caso para un amparo. O para una acción anti-Indecopi por barreras burocráticas de acceso al mercado. ¿Saben qué países generan dificultades para que sus ciudadanos obtengan pasaporte? Los países totalitarios. Pregúntenle a los venezolanos si les es fácil obtener o no un pasaporte. Ahí nos están llevando por un caso de absoluta y manifiesta y evidente corrupción. Créanme, lo de las citas, y pueden revisar mi Twitter, las cientos de personas que me han escrito que jamás han podido conseguir una cita. En ninguna parte, ¿eh? Ni en Lima, ni en Cusco, ni en Arequipa, ni en Trujillo, en ninguna parte del Perú. Porque han habido casos en el año 2020, 21, 22, donde la gente viajaba para poder sacar su pasaporte a ese nivel. Eso se suponía que se había superado porque Pedro Castillo ya se fue. Es la misma cosa, solo que más corrupto, porque ya está normalizado. No normalicemos esta barbaridad. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Prestamipe,
donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Muy bien, nos vemos. Y si uno de estos días no hay programa, es probablemente porque estoy haciendo una cola en migraciones, porque citas no hay. No se olviden de compartirlo con todo el que pueda. Nos vemos nuevamente el día de mañana.